Sean bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar con la lección 3.2 de la unidad 3. En esta lección vamos a analizar el tema de la elipse y el origen de su ecuación. Para ello vamos a trabajar primero en el problema inicial, el cual nos dice lo siguiente. Problema inicial. Deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que cumplen que su distancia a un punto fijo f(1) menos c, 0 sumada con la distancia a otro punto fijo f(2) c, 0 es siempre igual a 2a, donde c es un número positivo y c es menor que a. Eso se puede ilustrar mediante este diagrama, en donde tenemos en el plano cartesiano un punto P que tiene coordenadas x, y, y hemos definido dos puntos fijos sobre el plano, uno F1 que tiene coordenadas menos c, 0 y otro que tiene coordenadas 0, c, 0. Y lo que queremos encontrar es una ecuación para el lugar geométrico que cumpla la siguiente condición: que la suma de la distancia, dice, de P a f(1) más la distancia de P a f(2), esa sea igual a 2a. Entonces todo nuestro trabajo va a estar enfocado en tratar de encontrar la ecuación que me cumpla la condición de que la suma de estas dos distancias sea igual a 2a. Como ya sabemos, le ponemos pausa al video para intentar hacer esa demostración y luego comparamos con la que voy a mostrar a continuación. Muy bien, veamos entonces la solución, en donde acá se nos muestran ya algunas condiciones que tenemos acá. La fórmula de la distancia entre dos puntos, y para nuestro caso el punto P tiene coordenadas x, y, el punto f(1) coordenadas menos c, 0 y el f(2) c, 0. Y la condición que decíamos que c era mayor que 0 pero menor que a, y de ahí se puede deducir de que a elevado al cuadrado menos c elevado al cuadrado pues también es mayor que 0. Eso se los dejo a ustedes como tarea, hacer esa deducción. Partimos entonces ya con la demostración. Teníamos que lo que íbamos a encontrar era esta suma de las distancias. Entonces primero calculamos la distancia del punto P al punto F1. Entonces usamos los puntos x, y menos c, 0. Nos quedaría x menos c, por eso queda acá x más c elevado al cuadrado, más el valor de y, que es el de acá, menos 0, que es el de acá, elevado al cuadrado. En este segundo radical encontramos la distancia del punto P al punto F(2), en donde es básicamente igual, usando el x, y usando ahora el c positivo, 0. Ahora, haciendo un poquito de reducción acá, y menos 0, pues eso es igual a y, entonces nos queda simplemente y cuadrado, y también acá. Ahora se nos ha convertido en una ecuación con radicales, de la cual sabemos que la técnica es aislar un radical, elevar al cuadrado y repetir ese proceso las veces que sea necesaria. Entonces hacemos eso. Tenemos acá, pasamos este radical al otro lado, pasa negativo. Aplicando la regla dice que elevamos al cuadrado a ambos lados. Luego, al elevar al cuadrado una raíz cuadrada, esta se simplifica. Y acá, como tenemos un binomio, vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. O sea que nos quedaría así. Antes del igual quedaría esto, esta expresión sin la raíz. Y después del igual quedaría el desarrollo del binomio, que sería el primero elevado al cuadrado, menos el doble del primero, que es 2a, por el segundo, que es el radical, más el radical elevado al cuadrado. Entonces, al hacer un poquito más de desarrollo acá, nos quedaría esto antes del igual, queda de la misma manera. 2a elevado al cuadrado es 4a. 2 por 2a es 4a. Esto solo lo bajamos y en el último término, como es la raíz cuadrada elevada al cuadrado, se simplifica y nos quedaría pues simplemente x más c al cuadrado más y cuadrado. Esta expresión la pasamos nuevamente a la otra diapositiva para partir de ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer
es que vamos a desarrollar este binomio y también vamos a desarrollar este otro. Entonces al desarrollarlo nos quedaría así. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, sería esto de acá, más el segundo al cuadrado. Luego la y cuadrado solo la bajamos esta expresión, bajamos esta otra, y aquí ese lo desarrollamos. Decimos x más c al cuadrado, sería el primero al cuadrado, o sea x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que sería 2cx más c cuadrado. Y el y cuadrado solo se baja. Luego, lo que hacemos acá es lo siguiente. Nos ha quedado todavía una expresión radical, entonces la mandamos para el otro lado del igual. Observamos que aquí está negativa, entonces pasa a positiva. Y todo lo demás lo pasamos para este miembro, pero al pasarlo para este miembro tenemos que recordar que si voy a mover un número o una expresión algebraica a otro lado de la igualdad va a cambiar de signo. Entonces este 4 queda igual, esta x cuadrado también, el 2cx es esta, la c cuadrado es esta, y cuadrado esta, pero luego esta x cuadrado estaba positiva, entonces pasa a negativa. El 2cx está negativo, pasa positivo y así cada uno de estos que estaban antes del igual. Ahora acá podríamos simplificar algunas expresiones, por ejemplo, x cuadrado con menos x cuadrado se puede simplificar acá. Podemos simplificar también c cuadrado positivo con c cuadrado negativo. Y de igual manera tenemos y cuadrado positivo con y cuadrado negativo. De tal manera que nos quedaría ya simplificado solamente esto. El 2cx no se puede simplificar porque ambos tienen el mismo signo. Entonces en vez de simplificar, lo que se hace es que se suman. Ahora observamos que todos tienen un 4 como factor. Entonces podemos dividir entre 4 a cada expresión. Y aquí podríamos simplificar este 4 con este y acá simplificar este con este. Entonces nos quedaría simplemente esto. Ahora observamos de que todavía nos queda una raíz, por lo cual tenemos que repetir el proceso nuevamente. ¿Cuál es? Elevar al cuadrado a ambos lados. Sí, elevamos al cuadrado a ambos lados. Al elevar al cuadrado el miembro izquierdo nos queda así. La a, como está fuera del de la raíz, perdón, entonces se eleva al cuadrado, queda a cuadrado. Y todo lo que estaba acá dentro de la raíz ya aparece, pero sin la raíz. Y aquí desarrollamos el binomio, el cual es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Usamos esta misma expresión para iniciar nuevamente, para no perdernos en la secuencia, ¿verdad? Ahora acá lo que hacemos es distribuir. La a se va a distribuir primero con el con el x más c y se va a distribuir también con el y. Entonces tenemos eso acá. Aquí desarrollamos esta operación. Tenemos a elevado al cuadrado es igual a la cuarta y todo lo demás solo se baja, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente, una pequeña agrupación. Pero antes vamos a desarrollar este binomio que me ha quedado acá todavía elevado al cuadrado, el cual sería el primero al cuadrado es x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que sería 2 por c por x, más el cuadrado del segundo, que sería c cuadrado. Y todo lo demás solo lo hemos bajado. Luego podemos distribuir la a cuadrado con cada uno, con x cuadrado, distribuida con 2cx, nos quedaría acá, distribuida con c, nos quedaría acá. Entonces es como que tuviéramos que esta a la vamos a multiplicar con cada uno de los que tenemos acá. Y todo lo demás solo lo hemos bajado igual como estaba. Ahora, aquí podemos simplificar algo. Por ejemplo, en una ecuación, si hay dos expresiones algebraicas que tienen el mismo signo y están en lados contrarios, se pueden eliminar. O sea que podría perfectamente eliminar esta de acá, que es 2a cuadrado cx, que es positiva, con esta que está acá, que también es positiva, pero están en lado contrario. Entonces nos quedaría simplemente a cuadrado x cuadrado,
esta que tiene acá, x cuadrado, la vamos a pasar para acá, entonces me queda negativa. El a cuadrado y e cuadrado lo dejo igual, este solo lo bajo, y este que estaba a cuadrado con c cuadrado lo pasamos para acá. Entonces, ahora lo que procede es, podemos agrupar, también acá podemos agrupar estos, ¿sí? Y observar de que acá tenemos un factor común que sería x cuadrado, entonces nos quedaría así. X cuadrado, factor común de a cuadrado menos c cuadrado. Este solo lo he bajado de aquí para acá. Y acá hay un factor común que sería a cuadrado. A cuadrado, factor de a cuadrado menos c cuadrado. Y ahora vamos a aplicar o a usar como una estrategia para simplificar la expresión que tenemos acá. Y vamos a decir que vamos a llamar b cuadrado a la resta de a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, al hacer esa sustitución, en vez de escribir x cuadrado factor de a cuadrado menos c cuadrado, lo puedo escribir de esta manera. Que sería x cuadrado b cuadrado, este solo se baja, y aquí también sustituimos. En vez de a cuadrado menos c cuadrado, escribimos a cuadrado b cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a dividir a cada miembro o a cada término, lo vamos a dividir entre a cuadrado, b cuadrado. Entonces nos quedaría de esta manera, cada uno dividido entre a cuadrado, b cuadrado. Y aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Puedo simplificar b cuadrado con b cuadrado, puedo simplificar a cuadrado con a cuadrado, y acá se simplifica todo y queda un 1. Entonces nos quedaría de esta manera ya simplificado. Y bien, lo que acabamos de encontrar entonces acá ya de manera simplificada es la ecuación de la elipse con centro en 0,0. Entonces, toda esa demostración que acabamos de hacer es importante, sin embargo, lo que debe de recordar sobre todo es la ecuación de la elipse y recordar también esa expresión que tenemos acá, que vamos a usar mucho en los ejercicios. B cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Bien, veamos entonces la conclusión. La conclusión, en este caso, es una definición y dice así. La ecuación que determina el lugar geométrico de una elipse está dado por x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, a los puntos fijos f sub 1 y f sub 2 se les conoce como focos de la elipse y tienen coordenadas de esta manera. Para calcular las coordenadas se puede usar esta fórmula de acá, que sería menos, recordemos que el valor de c pues estaba definido de una manera, entonces a partir de ahí se deducen estas fórmulas. Pero podemos ver un ejemplo un poquito más práctico para poder entender cómo aplicar esta fórmula. Ya en la aplicación real pues no es tan difícil como la demostración. Veamos un ejemplo sencillo. Dice así. Deduce la ecuación de la elipse cuyos focos son menos 3,0 y 3,0. Y se cumple que a vale 5. Ya me están dando que a vale 5. Y al darme aquí el valor de los focos, ya me están dando también que C vale 3. Entonces, de la coordenada en X de los focos, se deduce lo que hemos dicho acá, que C vale 3 y que A vale 5. Entonces, por hipótesis, para calcular B, se tiene lo siguiente. De acuerdo a lo que decíamos, que A cuadrado menos C cuadrado iba a ser B cuadrado, entonces simplemente lo que hace es sustituir. B cuadrado sería 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, o sea 25 menos 9, es decir 16, pero como está al cuadrado, entonces podemos escribirlo como B, como 4 al cuadrado. Ahora entonces la ecuación de la elipse sería simplemente sustituir esos valores, como x cuadrado sobre 5 al cuadrado, porque vean la fórmula dice sobre a cuadrado, y sería y cuadrado sobre b cuadrado, que es 4 al cuadrado, o de manera más simplificada sería así. Bueno, eso sería todo y en base al ejemplo usted va a resolver los ejercicios que se le plantean acá.
Espero le haya servido.